Muy buenos días a todos. Hoy voy a explicar cómo el Congreso peruano en el 2025 se ha visto gravemente afectado por la influencia del crimen organizado y cómo esta situación está deteriorando la democracia, la economía y la calidad de vida de todos los ciudadanos peruanos. La crisis política del Perú 2025. En el Perú del 2025, el Congreso está fuertemente desacreditado y vinculado a crímenes organizados. La corrupción se ha vuelto una estructura que no responde a hechos aislados. Esto provoca que las leyes se usen para proteger a congresistas investigados y a redes ilegales, debilitando gravemente la democracia y la confianza ciudadana. La población expresa su indignación en marchas, pero se siente que sus demandantes no tienen impacto. Los partidos políticos han dejado de representar al pueblo, y eso se ha convertido en máquinas que negocian con intereses ilegales. Esta situación revela un Estado capturado y una institucionalidad que se deteriora cada vez más. Analizar este caso es necesario porque muestra cómo la corrupción en el Congreso amenaza el futuro democrático del país y mantiene a la ciudadanía atrapada en un ciclo de impunidad y de frustración. Este informe analiza críticamente cómo el Congreso peruano de 2025 está comprometido con el crimen organizado y cómo eso afecta a la vida de la ciudadanía. No busca ser neutral, sino cuestionar un parlamento que en lugar de representar al pueblo, protege intereses ilegales. El análisis usa aportes de Pareto, de Nozick, de Ralphs y de Sen para evaluar la justicia del sistema. Como podemos ver en la diapositiva, tenemos 4 puntos. Pareto muestra decisiones que benefician a pocos. Nozick evidencia abusos del poder legislativo. Ralphs permite evaluar el impacto en los vulnerables. Y Sen ayuda a medir el daño social de la pérdida de capacidades. El objetivo es contribuir un marco crítico que revele la captura del Estado y la necesidad urgente de recuperar la confianza de la democracia. Desarrollo del caso y análisis teórico. En los últimos procesos electorales han ingresado congresistas con antecedentes muy graves que usan su cargo para proteger intereses ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la trata ilegal. Esto ha convertido al Parlamento un espacio de negocio criminal, perdiendo su función real de representar al pueblo. La captura del Congreso afecta directamente a la justicia porque bloquea reformas, afecta a la economía porque se fortalecen actividades ilícitas, afectan al Estado de Derecho porque se debilitan los controles y la ciudadanía. La ciudadanía pierde confianza en sus instituciones. Además, es un riesgo estratégico para el país, ya que estas redes criminales operan de manera transnacional. El problema no es de personas individuales, sino de estructural. Lo ilegal y lo legal se han mezclado dentro del poder legislativo. Si no se aplican reformas profundas, el Estado puede quedar completamente capturado, dejando a los ciudadanos sin protección y sin verdadera democracia. Teoría del óptimo de Pareto aplicando al caso.
La teoría del óptimo de Pareto muestra que en el Perú del 2025, las decisiones del Congreso no buscan el bienestar de todos, sino beneficiar a pequeños grupos ligados al crimen organizado. Mientras estas redes ganan poder e impunidad, la mayoría de la población empeora, enfrentando pobreza, inseguridad y pérdida de confianza en el Estado. El óptimo se distorsiona y se convierte en una eficiencia criminal, donde pocos mejoran a esta del deterioro social, generalizando, haciendo imposible cualquier equilibrio justo para el país. Liberalismo de Nozick, aplicando al caso. El liberalismo de Nozick exige un Estado mínimo que proteja los derechos básicos. Por eso, en el Perú de 2025, esto es imposible porque el Congreso está infiltrado por el crimen organizado. En vez de impedir el fraude y la violencia, el Parlamento los facilita al blindar al congresista investigado. Así el Estado falta su función mínima, no garantiza seguridad ni igualdad ante la ley, como señala Avellaneda en 2024. La libertad solo existe si el Estado crea condiciones reales, algo que en el Perú no ocurre. El Congreso se convierte la democracia en una fachada y deja a la ciudadanía desprotegidos. Pero por eso la teoría de Nozick no puede aplicarse mientras el Estado esté capturado por mafias. Primero debe recuperarse la capacidad básica de proteger a los derechos. Sin ello, la libertad es solo un texto en la Constitución. Estrategia de Maximin de Ralph aplicada al caso. La estrategia de Maximin de Ralph exige que las instituciones beneficien primero a los más vulnerables. En el Perú de 2025 sucede lo contrario. El Congreso, influido por el crimen organizado, legisla para proteger a élites corruptas, mientras los sectores pobres siguen abandonados. La justicia es selectiva y no existe igualdad ante la ley, pues los congresistas vinculados a delitos evitan sanciones, mientras que los ciudadanos comunes sí son castigados. Aplicar el Maximin implica reformar al Congreso, controlar el financiamiento ilegal y dirigir los recursos a quienes más lo necesitan. En conclusión, el Congreso peruano no cumple ningún principio de justicia de Ralphinian y contribuye a profundizar la desigualdad y la vulnerabilidad social. Teoría de las capacidades de Amartya Sen y calidad de vida. La teoría de Amartya y Sen muestran que la crisis del Congreso peruano en 2025 solo es política, sino que reduce las oportunidades reales de las personas para vivir con libertad y con dignidad. Cuando el Congreso está capturado por el crimen organizado, las leyes no buscan mejorar la educación, la salud o la seguridad, sino proteger a mafias o a élites corruptas. Esto limita las capacidades de millones de peruanos, especialmente de los más pobres, que viven expuestos
a violencia, falta de servicios y pocas opciones para elegir otro futuro. Como señala Bermejo 2025, los sectores más vulnerables son los más afectados por la inseguridad. Desde CEN, un país es justo cuando amplía libertades reales, pero en el Perú ocurre lo contrario. La corrupción del Congreso bloquea reformas y mantiene la desigualdad, mientras el parlamentado siga controlado por intereses ilegales. La ciudadanía no podrá desarrollar sus capacidades ni vivir con libertad auténtica. Propuesta de política jurídica económica en el Perú. La infiltración del crimen organizado en el Congreso exige acciones inmediatas. Primero, la inmunidad parlamentaria debe limitarse estrictamente a las funciones legislativas para evitar que los congresistas investigados se blinden. Las investigaciones penales deben pasar por un órgano autónomo y una jurisdicción especializada que puede enfrentar redes criminales sin precisiones. También es urgente controlar el financiamiento político con autoridades permanentes y sanciones reales para partidos que reciben dinero ilícito. Sin transparencia económica, el crimen seguirá capturando la política. Y finalmente, la respuesta económica debe combinar la lucha contra actividades ilegales con alternativas de desarrollo para comunidades vulnerables. Porque sin oportunidades reales, las mafias seguirán ganando terreno. Estas medidas no son esenciales para recuperar la democracia ni frenar la impunidad. En conclusiones, el Congreso peruano de 2025 muestra una crisis profunda. El crimen organizado ha capturado parte de la política y han vaciado la democracia. Las teorías de Pareto, Noxy, Ral y de CEN evidencian que las leyes benefician a grupos ilícitos, que el Estado no protege derechos básicos, como la desigualdad, que va aumentando poco a poco y que la población pierde libertades reales. La consecuencia es un país con instituciones muy débiles, mayor inseguridad y ciudadanía sin oportunidades. Para enfrentar esta crisis se necesita reformas urgentes, limitar la inmunidad parlamentaria, controlar el dinero ilegal en la política y aplicar políticas que protejan a los más vulnerables. Sin estos cambios, el Perú seguirá atrapado en un ciclo de corrupción e impunidad. Como para terminar, daré unas 3 simples recomendaciones. Como punto número 1 tenemos la reforma política. Eliminar la inmunidad manejada por el Congreso y controlar estrictamente el financiamiento partidario para impedir que ingrese dinero ilegal. Como segundo punto tenemos la investigación fuerte. Crear unidades permanentes de investigación e inteligencia que actúen sin interferencias y desmantelen redes criminales en la política. Como punto número 3 tenemos la política redistribuida. Reducir la base social del crimen organizado, invirtiendo en educación, salud y empleo en las zonas más vulnerables de nuestro país. Eso ha sido todo. Muchas gracias.